Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal me escuchan? Sí se escucha, profesor. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, gracias. profesor. Sí se Buenas, le un escucha. gusto. Gracias, gracias. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué dice? ¿Todo bien? Ya, gracias, gracias, gracias. Bien, entonces tenemos este tema para el día de hoy, ¿eh? Este tema, presupuesto de operaciones. Pero antes yo quisiera recordar con ustedes acá, a ver si recuerdan, a ver si recuerdan, mire. Lo vamos a pintarrajear acá nada más. El otro día ya vimos que aquí a la cabeza había un hombre que se llamaba el presupuesto maestro, presupuesto maestro. Y había dos grandes presupuestos ahí que estaban ahí, por acá uno y por acá otro. Y claro, debajo de este había más, por acá había así. Pero el asunto, yo pregunto por estos dos que están ahí en medio, ¿no? ¿Cuál era el presupuesto, este que está acá o este que está acá? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué nombre le dimos? Incluso hay una gráfica ahí que lo presentamos. A ver si recuerdan, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante con las respuestas. Ahí saludamos el chat a Valerie, Patricia, igualmente antes, mucho antes a Brigitte Smith, Román. Claro, gracias, gracias por los saludos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si lo pueden dar por el chat, buena hora. Si lo pueden decir por su micrófono, igual, no hay un problema. Profesor, son presupuestos, operaciones y presupuesto financiero. Claro, exactamente. ¿Quién dijo? Para anotarlo. Profesor Valerie Saldarriaga. Valerie, ya. Valerie, ¿cuál era tu apellido? Valerie Saldarriaga. Saldarriaga, así. Uy, siempre, siempre estás colaborando tú. Saldarriaga, te vamos a anotar aquí. No puede pasar desapercibido esto. Ya, está anotado ahí, ya. Participación total. Claro, claro, efectivamente. Esos son los dos presupuestos, ¿ah? Esos son los dos presupuestos de los cuales estuvimos hablando. Entonces, por acá tenemos el presupuesto de operaciones, que puede estar pues a la izquierda o a la derecha, ya eso es indiferente, ¿no? Presupuesto de operaciones y por acá el presupuesto financiero, como acaba de hacernos recordar la señorita Saldarriaga. Muy bien, gracias, 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 ¿no? Entonces, de este presupuesto, de operaciones que vamos a hablar ahora. Y claro, acá va a tener su componente, ¿no? Componente como por ejemplo el presupuesto de ventas. Acá comienza la ventas. Acompañado de eso, tenemos que hablar también del presupuesto de costos. Y también hay que decir por acá el presupuesto de gastos. Mire cómo se va ramificando, ¿no? Y entonces comenzamos acá, por ejemplo, el presupuesto de costos. Ah, costos, ya costos. ¿Qué costos son? Hemos estudiado las 8 semanas anteriores, las primeras 8 semanas, ¿no? Y tenemos ahí el costo de la materia prima. Aquí entonces, materia prima directa, y por acá la mano de obra, ¿no? La mano de obra directa, y por acá los costos indirectos de fabricación. Eso lo hemos estudiado. 8 semanas hemos dado ahí con esos temas, ¿no? Y por acá en este presupuesto de gastos, ¿qué gastos van a haber? Igual, tres gastos, ¿no? Y ustedes lo saben, ¿no? Y sabemos que están los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros. Ya está. Y entonces, por acá en ventas, ¿qué vamos a poner acá? En ventas también esto se puede ramificar, ¿no? Como por ejemplo, puede ser las ventas la venta del producto uno, la venta del producto 2 y así 50, 200 productos que podamos tener.
y de repente también los servicios que prestamos, ¿no? También puede estar ahí en la ramificación ahí del presupuesto de ventas. Entonces, no olvidarse, este esquema que es el que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro de este presupuesto de operaciones vamos a ver ahí el presupuesto de ventas, el presupuesto de costo de producción, el presupuesto de gastos. Pero claro, esa es una forma de ver, esa es una forma de ver, porque también hay otras formas, ¿no? Hay otra forma, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Vamos a borrar todo este esquema y también podemos decir que acá sigue estando el presupuesto maestro, ni modo. Luego, aquí debajo está el presupuesto, así, en medio, el presupuesto de operaciones. Y en este presupuesto de operaciones abarca, digamos, todo el resto, ¿no? Porque operaciones, ¿qué cosas son las operaciones? Las operaciones son, por ejemplo, eh, para tener algo tenemos que recurrir al presupuesto de compras. Con eso compramos la materia prima, ¿no? Arrancamos por acá con el presupuesto de gasto de personal, por ejemplo, presupuesto de gasto de personal. Ya tengo ahí, acá tengo la materia prima, acá tengo la mano de obra y por acá puedo ingresar, digamos, con un presupuesto de otros gastos. Es otra manera de verlo. Y por acá le podemos poner el presupuesto financiero como parte del presupuesto operativo, ¿no? O presupuesto de operaciones. Esa es otra forma de ver. Pero esto que hablamos aquí, las operaciones son para el día a día, ¿no? Para el día a día. Entonces, esta es otra manera de ver. Y miren que acá no estamos hablando, por ejemplo, no estamos hablando de inversiones. No estamos hablando ahí de inversiones, porque en el día a día, en la parte operativa, no están las inversiones. Las inversiones son, como son de largo plazo, entran, digamos, a otro presupuesto. También no estamos hablando de las deudas, de la deuda de largo plazo, por ejemplo. Las deudas tampoco están ahí, ¿no? Y que van a estar en otro presupuesto. Entonces, hay distintas formas de ver todo esto, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí el presupuesto de ventas, como dice ahí, presupuesto de ventas como base el presupuesto de operaciones. Y en realidad este presupuesto de ventas es base para todos los presupuestos, ¿no? Este marca la pauta para todos, ¿no? Y especialmente para las operaciones cotidianas. Cuando hablamos de operaciones es lo que hace una empresa, ¿no? Es lo que hace una empresa. Por ejemplo, aquí en la universidad, ¿no? Aquí en la universidad, qué cosas hace la universidad? Presta servicios académicos. Y entonces, estamos pensando, por decir ahí, en prestar servicios académicos por decir, a 50,000 estudiantes, por decir. Si estamos pensando en prestarle servicio académico a 50,000 estudiantes, además tenemos que pensar, digamos, que necesitamos más docentes, de repente alquilar locales, de repente adquirir o alquilar laboratorios, etcétera, ¿no? Y se agranda, digamos, ahí poco a poco. Y si nos vamos a una empresa comercial, ¿no? Si nos vamos a una empresa comercial, tenemos que pensar ahí cuánto de mercadería vamos a vender. Y entonces, si decimos, estimamos vender 100,000 de mercadería mensual, 100,000, vamos a vender 100,000. Ese es el presupuesto. Ese es lo que queremos que sea así, ¿no? Entonces, pero para vender 100,000, yo tengo que comprar una cantidad, digamos, ah, algo de 50,000, 60,000 de mercadería, ¿no? Porque si no, si compro solamente 10,000, entonces voy a tener una diferencia enorme ahí, ¿no?
¿Eso qué quiere decir entonces? Que tal como queremos vender, tenemos que acondicionar el resto de presupuestos. La venta mueve a todos los presupuestos, a los costos. Cuando hablo de compras que estuve hablando, hablo de ahí de compras, ¿no? Mueve el presupuesto personal, ¿no? Porque para vender 100,000 necesitaré, por decir, 10, 15, 20 empleados, ¿no? No es lo mismo que vender, digamos, 10,000 mensual, ¿no? Y así, digamos, aparecen ahí un conjunto de elementos. Si quiero, digamos, vender 100,000, tendré que tener más de un local, ¿no? De repente 2, 3 locales dentro de la provincia o del propio distrito, si fuera el caso, ¿no? Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Por eso dice aquí bien clarito, el presupuesto de ventas como base el presupuesto de operaciones, aun cuando es base de todo el quehacer empresarial. Pero para el caso, lo ponemos ahí, para el caso tratándose del tema del presupuesto de operaciones, lo ponemos ahí en ese primer lugar, porque es así, es así. De acuerdo a cómo vamos a vender, se van a originar un conjunto de operaciones, más personal, más energía eléctrica, más servicios públicos, más útiles de oficina, más útiles de limpieza, más personal de seguridad, por decir, y así va generándose los otros presupuestos, ¿no? Y claro, si hablamos del presupuesto de ventas, tenemos que ubicarnos ahí cuáles son sus componentes, ¿no? Acabo de indicar algunos componentes, ¿no? Ya dije ahí un componente, producto uno, producto 2, producto 3, producto 100, ¿no? Pero también puede haber servicio, ¿no? Servicio uno, servicio 2, servicio 3, etcétera. En las empresas de servicios, como es, por ejemplo, la universidad, una compañía de seguros, un banco, una empresa de asesoría, ahí van a haber varios servicios, ¿no? Por ejemplo, en la universidad se cobra, digamos, ¿por qué? Matrícula, se cobra la mensualidad, se cobra por la entrega de grado de bachiller, título profesional, ¿no? Y, y otro tanto de trámites que se dan en esas entidades, ¿no? Y así, digamos, en una empresa, digamos, cualquiera que fuera el tipo de empresa, tenemos que ubicarnos en esa actividad, en ese giro, ¿no? Para poder, digamos, identificar qué costos se van a originar, ¿no? Repito, para cada caso tenemos que ubicarnos en cada empresa. Por ejemplo, si nos ubicamos en una empresa minera, ¿cuáles serán, digamos, los presupuestos que necesitamos, eh? Bueno, una empresa minera explora, ¿no? Explora para ubicar, digamos, donde hay mineral. Luego, digamos, explota, o sea, ya ubicó el mineral. Ahora hay que sacarlo, explotar es sacar el mineral. Y para sacarlo ahí, necesita maquinaria, necesita personal, necesita combustible, necesita repuesto para la distinta máquina que se va a utilizar, ¿no? Y necesita luego, digamos, trasladar ese material que ha explotado, lo necesita trasladar del lugar del yacimiento hacia un puerto, generalmente puerto, ¿no? Bueno, generalmente los aviones no llevan minerales, ¿no? Son más bien los barcos, ¿no? Como hace, por ejemplo, aquí aparecen, ahí cuando hablo de minería, por ejemplo, hablamos de los mineroductos. Anoten ahí, mineroductos. Cuando hablamos de una empresa petrolera, un oleoducto. Cuando hablamos de una empresa de gas, el gasoducto, ¿no? Que son, como su nombre indica, unos ductos, unos tubos, ¿no? Que recorren cientos de kilómetros ah, del lugar del yacimiento hasta el lugar, digamos, de embarque, y ahí se traslada a cualquier parte del mundo, ¿no? Ustedes saben por qué Europa, ustedes saben por qué Europa
no se mete de lleno a la guerra contra Rusia, porque Europa depende del gas ruso, depende del propio gas ucraniano, ¿no? Y entonces, por eso que han abandonado, digamos, a Ucrania, ¿eh? A su suerte, ¿no? Y todos los días sale ahí el presidente de Ucrania, que pide apoyo y dice esto y lo otro, ¿no? Pero es por el poder que tiene de- del, del gas, incluso de los alimentos, ¿no? Ustedes habrán leído que en estos días se está discutiendo mucho que habría, digamos, una crisis muy grave de alimentos en el mundo, ¿no? Y que generalmente esa crisis sería por esta guerra que se está enfrentando ahí entre Rusia y Ucrania, porque estos países son como una suerte de granero del mundo. Mucho trigo se siembra y cosecha en ambos países, en Ucrania y en Rusia. Y entonces, al haber guerra entre ellos, los agricultores no están sembrando, no están cosechando, están paralizadas las fábricas ahí que hacen esos trabajos, ¿no? Y entonces, lógicamente, eso tiene que tener efecto, ¿no? Aun cuando en el Perú, nosotros como en nuestro país no le compramos ningún alimento, ni a Rusia ni a Ucrania. O sea que por acá no creo que haya ningún problema en términos de alimentación, pero en Europa sí va a haber, ¿no? Porque Europa depende, digamos, del trigo, de otros, de la soya y otros productos y del mismo gas, como ya mencioné. O sea, los europeos son los que se escandalizan y llaman la atención al mundo como para que pare la guerra, ¿no? Pero ellos son los que van a sufrir más el problema. Acá para nosotros efectivamente no tenemos mucho trigo también, pero le compramos generalmente a Estados Unidos o a los argentinos, que tienen mucho más que nosotros, ¿no? Aun cuando también la base de alimentos que tenemos aquí es más que suficiente para nuestra población, tanto que a veces dejan hasta malograrse la papa, son cientos de toneladas ahí en la sierra, y a veces se pierde también cuando hay huelga de transportistas y no pasa nada, ¿no? A veces se pierde 30, 40, 50 camiones de papa y nunca ha habido, digamos, crisis, ¿no? Bien, bien, eso lo comentaba ahí porque es una noticia que está ahí todos los días en los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación lo tratan ahí como para chancar al gobierno. Incluso eh, acaban de nombrar un nuevo ministro de Agricultura y ya quieren sacarlo. Y aducen que este señor no sabe nada de agricultura, no sabe ni quién es, ni ni de repente este señor tiene su chacra, pues, y aunque no sea ingeniero agrónomo o ingeniero agrícola, y de repente sabe. Yo, por ejemplo, yo he tenido mi chacra, yo he sembrado, he criado animales. Si a mí me llamaran, digamos, como ministro de Agricultura, no sería una novedad, ¿no? Teniendo la profesión que tengo, tranquilamente me puedo ofender porque en algún momento de la historia estaba ahí en ese terreno, por decir, ¿no? Bueno, a veces, digamos, uno aparenta que no sabe algo, pero termina sabiéndolo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, como cuando nombraron a Rey, ¿no? Rey, este señor Rey es un ingeniero, creo que es agrónomo, creo, si no me equivoco, agrónomo, creo, ¿no? Primero lo nombramos Ingeniero como industrial es ingeniero. industrial, ¿no? Bueno, mira, industrial, ¿no? Bueno, la especialidad de ustedes tampoco se puede merecer, pero mira, lo llamaron de ministro de Defensa. Cualquiera podría decir, ¿qué hace un ingeniero industrial ahí como ministro de Defensa? Incluso después lo nombraron como miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Ahí sí hubo protestas, algo, ¿no? Pero nunca lo sacaron. Permaneció ahí
Y el hombre seguramente a los pocos meses, como somos los seres humanos, somos inteligentes, seguramente aprendió y se defendió bien y ahí ha estado, digamos, cobrando un sueldo de 60.000 soles y ha estado más de 10 años. O sea que a veces, digamos, uno puede tener una profesión y eso no quita que sepa de otros sectores. E incluso la inteligencia que tenemos como seres humanos, que nos ha dado Dios o nos ha dado la naturaleza, nos permite pues aprender rápidamente, ¿no? O sea que no hay que desmerecer a ninguna persona en un determinado puesto, ¿no? Bien, bien. Entonces también vamos a ver casos, pues los famosos casos del presupuesto de ventas, ¿no? Luego entramos ahí a ver ya el concepto genérico de presupuesto de operaciones, pero teniendo en cuenta que ese presupuesto también está compuesto por el anterior, pues el presupuesto de ventas, ¿no? Y luego tratamos ahí los componentes de este presupuesto, tenemos casos, la práctica de la semana, conclusiones, la invitación para que ustedes lean algo ahí o revisen algunos materiales que están ahí para poder, digamos, seguir aprendiendo un poco más. Las competencias están ahí, comprender, ¿no? Primero comprender todos los aspectos que estamos explicando, ¿no? Comprende por acá sigue comprendiendo, luego ya comienza, digamos, a identificar componentes y termina, digamos, y termina elaborando, formulando, ¿no? Formulando o haciendo su presupuesto de operaciones, ¿no? En base a la información que estamos comentando, ¿no? Bueno, entonces, vamos. ¿Qué es esto de la venta, no? Vamos, aun cuando todos sabemos qué cosas de un presupuesto de ventas, cómo está compuesto, sin embargo, vale repasar algún elemento teórico, ¿no? Como acá que nos dice, ¿no? Es el primer presupuesto, miren, clarito lo dice, es el primer presupuesto que se prepara en una empresa. Eso se denota que es el presupuesto que marca la pauta al resto. Por eso es primero, ¿no? Yo, si yo, si yo fuera un empresario, no estaría pensando primero en comprar y comprar y contratar personal y, y contratar servicios si no sé, digamos, cuánto quiero vender, ¿no? Aquí la cosa es al revés. Primero identifico cuánto quiero vender o cuánto de servicio quiero prestar y sobre esa base nos abre la ruta, nos abre el camino para hacer lo que nos compete hacer como parte del giro o actividad, ¿no? Y por eso claramente nos dice que es el primer presupuesto, ¿no? Que se prepara en una empresa y debe estar fundamentado, dice, miren, ojo con esto, debe estar fundamentado, o sea, no podemos ponerle cifras así nomás. Bueno, esto se habla de una empresa, ¿no? Acá podemos, inventar cifras, ¿no? Para efectos teóricos, ¿no? Para efectos teóricos, académicos, podemos inventar cifras, pero en una empresa, en la realidad, no podemos estar haciendo esos inventos, ¿no? Sino tenemos que hacer un pronóstico de ventas. ¿Y cómo podemos hacer ese pronóstico de ventas? Para eso debemos tener eh, las ventas, las ventas de años anteriores, la venta de años anteriores o de meses anteriores o de semanas anteriores, ¿no? Generalmente en las empresas como esto es anual, venta de años anteriores. En base a eso, si el año 2020 que apareció mi empresa, vendí como 100 millones y el año 2021 por la pandemia, bueno, también el 20 hubo pandemia, ¿no? Suponiendo que digamos el 21, en vez de 100 solamente vendí 90. Ya está, pues 100 más 90, tengo 190. Entre dos, 85. 85 millones es mi promedio. Y eso tomaré, digamos, como promedio. Y eso lo podría repartir, digamos, en,
en un periodo semestral, si fuera el caso, o en todo caso en un periodo anual, dividiéndolo en trimestres, si fuera el caso, en semestres, si fuera el caso, lo más común en meses, ¿no? En los 12 meses que tienen un año. Claro, eso sería, digamos, un presupuesto un tanto pesimista, ¿no? Pero si yo digo, si el año 2000 vendí 100 millones, el año 2021, el 2020 100 millones, el 2021 90 millones. Este 2022 me voy a recuperar, voy a vender 150 millones. Y entonces oriento toda la maquinaria de la empresa a que yo logre vender 100 millones, perdón, 150 millones. Y lo haré, digamos, con un, un mayor marketing. Ahora marketearse más sencillo que antes, ¿no? Antes teníamos que pagar fuertes cantidades en la televisión, en la radio, revistas, periódicos. Ahora las redes se facilita, digamos, bastante eso para reducir los costos de la promoción correspondiente a los productos, ¿no? Pero bien, bien, entonces aquí, ahí tenemos en este primer párrafo tenemos eso, ese es el punto, ¿no? Que el presupuesto de ventas nos ubican o lo ubicamos como un primer presupuesto en la empresa, ¿no? Y que no se hace, digamos, adrede a la suerte, a lo que salga, sino en base a un pronóstico de ventas, ¿no? Pero alguien de repente se está preguntando, pero ¿qué pasa si es una empresa nueva, ¿no? Si es un negocio nuevo, no va a tener, digamos, para hacer pronóstico, ¿no? Claro, no tiene información porque es nueva, ¿no? Pero información siempre hay, ¿no? No habrá, digamos, información interna, ¿no? Pero sí va a haber información externa, ¿no? Para eso, digamos, tenemos el mercado, ¿no? Al menos si es una empresa grande, por ejemplo, no habría ningún problema. Hasta mediana empresa, grandes y medianas empresas no tienen problema. ¿Por qué? Porque si entramos a la web de la SMV, como ya hemos dicho en otro momento, entramos a la web de la SMV y vemos los estados financieros, ahí van a estar los estados financieros de estas empresas que cotizan en el mercado de valores. Va a estar, ¿no? Y dentro ahí vamos a tener este estado especialmente, el estado de resultados. ¿Y qué va a haber en ese estado de resultados? Las ventas. Ahí va a estar las ventas. Y también van a haber costos y también van a haber gastos. Mucha información que va a estar ahí. Está ahí esperando, digamos, para que alguien lo revise, ¿no? Bueno, en este caso de estas empresas que están inscritas en el mercado de valores, es obligatorio presentar los estados financieros y mostrarlos ahí. ¿Para qué? Para que los inversionistas pues puedan, digamos, comprar las acciones o comprar los bonos de una empresa. ¿Cómo voy a comprar acciones de una empresa si no sé cuánto vende? ¿No? Por eso se publica la venta, los costos. ¿Cómo sé que a una empresa le va a ir bien en el futuro si no sé sus costos, ¿no? Su costo al menos ahí a nivel de costo de ventas, ¿no? Entonces, por eso, digamos, existe esta información. Ahora, luego tenemos aquí un segundo párrafo. Vamos por acá, señalando aquí. Este segundo párrafo, ¿qué dice? Por acá ya dijimos este uno, por acá vamos con este 2. Dice que este presupuesto de venta relaciona los ingresos provenientes de las actividades básicas de la empresa. Básicas, ¿no? O sea, dice que ingresos aquí, ingresos o ventas, pero no habla de todas las actividades, ¿no? Sino solamente actividades básicas. Por ejemplo, miren, si hablamos aquí de la universidad, ¿cuál es lo básico? La prestación del servicio académico, ¿no? Porque de repente la universidad también presta otro tipo de servicios, ¿no? Esos servicios serían ajenos, ¿no? Lo básico es lo central, es el elemento central. En una empresa comercial, ¿cuál es lo básico? Comprar y vender
mercaderías, pero también podría tener prestación de servicio como algo adicional, ¿no? Eso no entra ahí, solamente traía la actividad básica, ¿no? En una empresa, por ejemplo, en una industria que fabrica computadoras, ya, fabrica computadoras. Sería entonces ahí la actividad básica, todo lo relacionado con las computadoras, fabricación de computadoras. Pero de repente también hace reparaciones, ¿no? De repente también hace otras actividades similares, ¿no? Que ya no serían las básicas, sino, digamos, actividades complementarias. Para este caso dice que nos basemos, que consideremos ese presupuesto de ventas las actividades básicas. Y si se tuviera otros ingresos, tendríamos otro tipo de presupuesto. Un presupuesto, digamos, de ingresos complementarios o suplementarios, como quiera llamarse. Bien, seguimos. Luego tenemos ahí un comentario más amplio que dice, en una empresa manufacturera, viene de las aplicaciones, ¿eh? En una empresa manufacturera, o sea, una industria y una empresa comercial, dice, el presupuesto de ventas está determinado por el volumen de unidades. Ahí entran las unidades. En todo caso, viene el número de unidades, ahí, estoy anotando ahí número de unidades por el costo, ¿no? O mejor dicho aquí, por el precio de venta, porque aquí estamos hablando de ventas. Número de unidades por el precio de venta. Si tengo, digamos, por ejemplo, si estimo fabricar 10.000 unidades, 10.000 unidades acá, 10.000 unidades, cuyo precio unitario va a ser, por ejemplo, de 10, y ahí le ponemos ahí, 10. Por lo tanto, digamos, ya mi presupuesto de venta sería los 100.000, de los cuales hemos estado hablando para efecto, digamos, de los ejemplos que hemos estado mencionando, ¿no? Y así, digamos, el número de unidades puede ser 20.000, 30.000, 50.000, o puede ser una unidad. Hay empresas que solamente fabricando una unidad hacen todo lo que puedan tener otros, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de aviones, fabricando un avión, hace lo que hacen otros en cientos de miles de unidades. Fabricando un barco, ¿no? Se me ocurre ahí. De repente, en caso de maquinaria, no será una, pero por ahí fabricando unas 10, 20 máquinas gigantes, grandes, especialmente, por ejemplo, para minería, se me ocurre. Entonces, más que suficiente para completar el presupuesto de la venta, ¿no? Entonces, no olvidarse que ahí debemos tener en cuenta entonces estos datos, ¿no? El volumen de unidades. Esto hace alusión entonces al número de unidades, ¿no? O también en términos, en términos financieros se representa por Q, número de unidades. Tanto que, por ejemplo, cuando hacemos un cálculo de punto de equilibrio, partimos así, ¿no? Por acá, aquí, tenemos ahí Q. Acá tenemos Q, número de unidades. Y por acá están los precios. 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 y más, ¿no? Y entonces, por acá sale una línea del costo fijo. Por acá sale una línea del costo variable. Uy, salió media cucundraca ahí. Luego sale otra línea por acá que cruza todo esto. Y ahí, donde se cruzan, ahí está el punto de equilibrio. Ya está. Y si uno acá, sería por acá. Aquí está el número de unidades. Acá podría ser, suponiendo que sea 20.000 unidades. Ya está ahí. Y por acá, podría ser unos 55.000. 55.000 o 55 millones según el caso, ¿no? Y ya tengo, digamos ahí, ya tengo los datos, ¿no? El número de unidades es fundamental
es fundamental para el caso de los costos, ¿no? Cuando hablamos de ventas, es que estamos hablando de unidades que se van a vender. Unidades que pueden ser, digamos, cientos, miles, millones de unidades. Unidades que pueden ser una o apenas una decena o apenas unas docenas, ¿no? O apenas alguna centena, ¿no? Ya eso depende, digamos, de la magnitud de una empresa, ¿no? Bien, bien. Mientras, dice aquí como complementa, mientras que en una empresa de servicios como, como la universidad, los bancos, la compañía de seguro, la empresa de asesoría, consultoría, por ejemplo, está, dice, determinada por la cantidad de servicios. Siempre marca la cantidad, ¿no? Si tenemos 100 asesorías al mes, ya sabremos, digamos, ya tenemos un elemento para determinar cuál es el precio de cada asesoría. Entonces, cada asesoría por el precio de cada una, por ejemplo, si una asesoría vale 1.000 soles, si una asesoría vale 1.000 soles y prestamos 50, ya sabemos que estamos hablando ahí de 50.000 y así sucesivamente. Pero es bien importante tener en cuenta esto de las unidades, ¿no? Unidades cuando se trata, digamos, de industrias, unidades cuando se trata de comercio, unidades cuando se trata de servicios. Generalmente todas las empresas están ahí entre industria, comercio, servicios, ¿no? Generalmente están ahí todas, de una u otra forma, ¿no? Bien, bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta de ustedes, por favor. ¿Recuerdan? Hace ratito yo mencioné este número de servicios para la universidad. Dije, a ver, ¿qué dije de la universidad cuando en términos de cantidad? ¿Recuerdan qué dije? Profesor, ¿podría ser la cantidad de carreras universitarias que vino a la universidad? Bueno, tiene que ver con eso, pero mencioné, digamos, el número de alumnos, ¿no? Claro, tiene que ver porque los alumnos van a estar en las carreras, como usted acaba de indicar, ¿no? Pero hablé, digamos, de 50.000, ¿no? Si la Wiener quisiera prestar servicio a 50.000 alumnos, está pensando, ahí saca pluma, 50.000 por 500, por decir, 50.000 por 500 de matrícula, ya, ¡bum! Sale una cantidad. 50.000 por 700 de mensualidad, ya, ¡pum! Ya tengo mi presupuesto. Ya tengo mi presupuesto para un mes. Y eso lo puedo replicar para los otros meses, porque, bueno, al menos la mensualidad, ¿no? El caso de la matrícula queda ahí solamente al inicio, ¿no? Las mensualidades sí se replican mes a mes, ¿no? Y estaríamos hablando ahí, creo que finalmente ustedes les hacen pagar 5 meses, creo ya, esa temática que manejan ellos, ¿no? Bueno, y así, digamos, entra, digamos, ahí entonces el número de servicios. En este caso, los servicios educativos para cuántos alumnos queremos dar. Y lo mismo, por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco está pensado, ¿cuántos clientes tenemos? Tenemos ahí, en Lima tenemos, de repente el BCP dice, en Lima tenemos de, de 15 millones que hay gente en Lima, de 15 millones que es de Lima metropolitana, al menos tenemos, por decir, 8 millones, al menos 8 millones de esos, 15 son nuestros clientes. Pero a 8 millones no le podemos dar atención en una sola dependencia, ¿no? Por eso, digamos, tiene que crear dependencias en distintos distritos, ¿no? Y por eso tiene que poner cajeros automáticos por aquí y por allá, ¿no? Y por eso tiene agentes para atender, digamos, toda esa clientela. Y por eso tiene los servicios de Internet también para facilitar todo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, con la cantidad de servicios o de clientes que se tiene que atender, en el caso de las empresas de servicios, está, digamos, aparece, digamos, este presupuesto de ventas. Muy bien, seguimos.
estén atentos, ¿ah? Ahora, otro concepto, porque aquí aparecen, digamos, varios conceptos, pues, para tener una amplia información, ¿no? Y acá no dice, el presupuesto de venta constituye un elemento fundamental para el estado de resultado proyectado. O sea, ya lo está relacionando ahí, ya lo está relacionando, digamos, ahí con un estado financiero, ¿no? Y esto sucede así, miren. Entonces nosotros aquí tenemos mercadería, aquí tenemos mercadería. Y esa mercadería pensamos venderlo. Y esa venta van a estar en un presupuesto de ventas, como el que del que estamos hablando en este momento. Pero de ese presupuesto de venta también va a ir a un estado financiero proyectado, que es el presupuesto, perdón, el estado de resultados proyectado. Estado de resultados proyectado. Le está relacionando, ¿no? O sea que no es un documento, este presupuesto de venta que estamos hablando ahí, no es un documento aislado, ¿no? No es un documento que se queda ahí y ya le pusiste cifras y ya cumpliste, ¿no? No, no. Tiene que ir a un estado de resultados proyectado. Incluso este estado de resultados proyectados tiene que compararse con un estado de resultados histórico. O sea, al final esto es antes del año. Esto es antes, porque todo presupuesto es antes, o toda información proyectada es antes, y esto es después, ya pasó, ¿no? Y entonces puede aparecer que acá hemos tenido venta de 100, acá aparece la venta de 100 millones, ¿no? Y acá aparece 120. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pasó algo positivo, ¿no? Porque me proyecté vender 100 millones y he vendido 120 millones. Claro, ese es un decir, ¿no? En sentido optimista, ¿no? Porque también puede ser, digamos, todo lo contrario, ¿no? Pero aquí estamos analizando que hay una relación de este presupuesto de ventas con un estado financiero proyectado. Y a su vez ese estado financiero proyectado se relaciona con un estado financiero, con otro, con un estado financiero similar, pero ya histórico. Histórico quiere decir que ya se realizó, que después de un periodo, ¿no? Muy bien, ¿qué más te dice? Ya que proporciona la información relacionada con los ingresos provenientes de la venta, ya lo hemos dicho, los cuales son el pilar fundamental del estado de resultado proyectado. Claro, claro, claro. Y para eso nos vamos a graficarlo. ¿Cómo que es el pilar? ¿Cuál pilar, no? ¿De qué pilar hablamos, no? ¿De qué pilar hablamos? Bueno, no hablamos de ninguna dama que se llame Pilar, sino de acá. Miren, acá tenemos, acá están, este es el estado de resultados. Este es el estado de resultados proyectado o histórico. La estructura va a ser la misma. La estructura va a ser la misma. Y acá tenemos encabezando ahí las ventas. Las ventas. Luego aquí tenemos el costo de ventas. Y por ejemplo, para el caso, hemos vendido 100 millones. 100 millones. ¿Y cuánto fue el costo? Porque si yo vendo, esa venta tiene un costo, ¿no? Nada se da gratis, ¿no? Si yo vendo 100, eso tiene un costo. Asumiendo que esto costó 60, ¿no? Estoy asumiendo que costó 60. Podría ser más, podría ser menos. Ya eso depende, digamos, de la industria o del negocio, ¿no? Entonces tenemos aquí un resultado bruto, así se le llama, de 40. Y luego aparecen aquí los gastos operativos, eso que le llamamos gastos administrativos, de venta, ¿no? Y suponiendo que acá sea de 10, de 10. Y luego aparece, digamos, aquí la utilidad operativa. En este caso, 40 menos 10, 30. Y vamos a suponer que en tributos, porque aquí aparece el impuesto a la renta, ¿no? Vamos a suponer ahí impuesto a la renta,
Le ponemos ahí que esto sea 10. Por lo tanto, nuestra utilidad neta o resultado neto, ¿cuánto? 20 menos 10, perdón, 30 menos 10, 20. Ya está. Ya tengo. Estos datos que vemos acá son datos que pueden ser lo que hemos proyectado. Cuando hablo de proyectado es cuando lo hago antes que se inicie un ejercicio. Y si esto fuera histórico, es después que ha transcurrido el ejercicio. Muy bien. Y miren, entonces cuando dice acá, que es el pilar fundamental, lo está llevando acá. Esos 100 es la base de todo, ¿no? Esos 100 contrarresta, mire, este 100, estos 100 contrarresta a este costo, a estos gastos y a este impuesto a la renta. Si suman, por ejemplo, 60 más 10, 70, más otro 10, son 80. 100 menos 80 está los 20 que está abajo, ¿no? Por eso se dice que, digamos, que el presupuesto de ventas es el que es el pilar, es el pilar fundamental que tenemos, ¿no? Incluso cuando se hace análisis de estados financieros, proyectados o históricos, tengan en cuenta eso, se estima, digamos, que, por ejemplo, se le da, digamos, un valor a este pilar, a este llamado pilar, a estas ventas que constituyen el pilar, se le da de arranque un valor, 100%. Esto de acá es 100%. Y de ahí se parte. Los costos de venta, ¿qué porcentaje son de ese 100%? Aquí lo tenemos 60%. Y así para el resto, ¿no? Y así hacia abajo, ¿no? Por eso dice que es el pilar fundamental, porque todo se basa en la venta, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Miren, si yo he vendido esta cantidad de 100, es porque he incurrido en estos costos, en estos gastos y en estos tributos. Si no hubiera incurrido en esos costos, gastos y tributos, tampoco, digamos, aparece en la venta. Incluso, miren, incluso le digo lo siguiente. Si yo quiero vender mercadería, por ejemplo, esto es primero. El costo de la mercadería va a ser primero. Primero lo compro, pues, y después lo vendo. Y al momento de vender, se originan, digamos, al momento de vender, se originan los gastos operativos. Y esto aparece como número 3. Y ya el impuesto a la renta que hemos puesto por ahí, ya aparece, digamos, como consecuencia de esto, como un número 4. Y finalmente el número 5, que es la utilidad neta. O sea, eso ya es para efecto, digamos, de cómo se han generado, los bienes dentro de la empresa, ¿no? Si pensamos en vender 100, tenemos que incurrir en costos, tenemos que incurrir en gastos, tenemos que incurrir en tributos. Eso ni lo dude, eso se lleva así, de esa manera, ¿no? De esa manera se lleva así, ¿no? Bien, bien, entonces, pienso que lo estoy explicando bien claro, pienso, pero si hubiera alguna inquietud, ya ustedes saben que esta es una tribuna abierta. Seguimos por acá, esto, la predicción, ¿no? O sea, ¿cómo le pongo números? ¿Cómo le pongo números en mi presupuesto de ventas? Miren, por acá vamos a poner presupuesto de ventas. Tanto que hablamos de presupuesto, pero ¿cómo lo constituimos, no? Ahí está, miren. Ahí está nuestro presupuesto. Y puedo poner acá, por ejemplo, aquí puedo separar así. El presupuesto va a estar lleno de números, ¿cierto? Va a estar lleno de números, lleno de filas y columnas. Primero por acá comienza con los conceptos. ¿Qué conceptos voy a vender? Por ejemplo, acá le ponemos hace rato pusimos producto 1, ¿no? Producto 1,
producto 2, pero también puede ser mercadería 1, mercadería 2, y tengo aquí servicios, y ya está. Y luego, digamos, acá le pongo, digamos, los meses, ¿no? Aquí, enero, febrero, luego acá, diciembre, y acá le pongo total. Ya está mi presupuesto, ¿no? Y también aquí en la parte inferior también lo totalizamos, ¿no? De forma que, por ejemplo, en enero digo que del producto uno voy a vender en precio, ¿ah? En precio, no en unidades. Aquí va a ir en precio. Por ejemplo, voy a vender 50.000, ya 50.000 ahí, del producto uno, 50.000. Del producto 2, solamente 20.000. Le llamo uno porque es el producto estrella, porque vendo más, ¿no? En servicio, vamos a suponer que vendo solamente o presto servicio por 10.000. Ya tengo 70, 80. Ya está. Y así. Para febrero, si estimara, digamos, que va aumentando, ¿no? Que va aumentando, puedo considerar ahí 60. Por acá le ponemos 25. Por acá le ponemos 15. Siempre, digamos, los presupuestos son así también optimistas, ¿no? Y en todo caso tenemos aquí 0, 7, 9, 10. Ya está. Aumentó ahí. Y así sucesivamente, digamos, para el resto de datos. Claro, en este caso, por ejemplo, ¿por qué he puesto 50 acá? ¿Por qué he puesto 60 acá? Por esto. Este, estoy hablando aquí de la predicción, ¿no? Estoy haciendo la predicción correspondiente, ¿no? Pero esa predicción tiene que estar basada en algo, ¿no? En algo, ¿no? Y como hemos dicho, esa predicción generalmente se basa en los datos, en los valores históricos, de la empresa, ¿no? Y en los valores de mercado, que generalmente se obtiene, digamos, de la competencia, de una u otra forma, cómo se pueda conseguir alguna información ahí al respecto, ¿no? Pero todo esto se origina ahí, ¿no? Cuando voy a hacer mi predicción, o como dice acá, mi pronóstico, tengo que valerme de esas dos, de esas, de esas dos herramientas, ¿no? Incluso podía combinar, ¿no? Mis datos con los datos de mercado, o solamente utilizar mis datos, o solamente utilizar los valores de mercado. Aun cuando ustedes saben que no hay que dejar de lado el mercado. Todo se hace mirando al mercado. No se puede, digamos, elucubrar acá cifras sin mirar al mercado, ¿no? Porque si yo estoy pensando en que vendo 50 en enero y luego aumento, ¿qué estoy pensando ahí? Estoy pensando que va a aumentar mi clientela, ¿no? Que va a aumentar mi clientela por un lado, o por otro lado, digamos, mis clientes están soportando un mayor precio, ¿no? Si son los mismos, están soportando mayor precio, por eso en vez de 50, ya ahora estoy vendiendo por 60, ¿no? Y entonces todo eso puede ocurrir pues en las empresas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, por favor. Profesor, disculpe una consulta. Usted elige el producto 1, pues es supuestamente como producto estrella. Se calcula, ¿verdad? Hasta diciembre. Claro. Pero, ¿qué pasa si un producto que no está dentro de lo imaginable de su venta, quizás una venta media o baja, llega a superar el producto estrella? Eso podría alterar, o sea, por unos meses, por decir, un producto X, ¿no? Por Claro, decir, en 3 meses, los últimos 3 meses, cierra con mayor venta que los demás productos. así es. ¿Para el Ese, próximo año se podría fijar de nuevo así o pues realmente no, se no, considera una variable nada más? ya cambia la historia, pues cambia la historia ahí. El nuevo producto se posiciona, digamos, ahí, ¿no? Y dice bien tú al comentar eso que un presupuesto, mire, ya hemos dicho que un presupuesto no es una camisa de fuerza. O sea, no, esto
un presupuesto no es una camisa de fuerza. Quiere decir que esto lo podemos ajustar en cualquier momento. Yo estoy pensando que voy a vender 50, 60, ¿no? Pero podría vender más. O de repente podría vender exactamente lo que he dicho. O de repente voy a vender menos, ¿no? O como tú dices, ¿no? Ese producto que estaba ahí todo chamuscado ahí, que nadie le hacía caso, de repente termina, digamos, ganándole en ventas a otros productos que tradicionalmente lo ha adquirido la clientela, ¿no? Eso puede cambiar, ¿no? Y ese es lo bueno, digamos, de los presupuestos. O sea que, como no es una camisa de fuerza, entonces un presupuesto es factible de ajustarlo cuando sea conveniente. No hay fechas, no hay, no hay nada establecido ahí, puede ser en cualquier momento, en cualquier circunstancia donde hay un cambio, ¿no? Un cambio hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque es un presupuesto. Ya hemos dicho que el presupuesto es un documento previo y que supongo que se va a dar. Supongo que se va a dar, ¿no? E incluso no solamente en las empresas privadas, sino en el mismo Estado. El mismo Estado ya hemos comentado que se hacen ajustes, ¿no? Se hacen ajustes y aparecen, dice, presupuesto extraordinario. Se aprueban presupuestos de forma extraordinaria. ¿Por qué? Por las circunstancias que puedan darse, ¿no? Por ejemplo, ahorita estuvimos comentando hace rato de la crisis alimenticia que se pudiera dar, ¿no? El Estado ya está tomando previsiones, ¿no? Seguramente preveyendo, digamos, que no van a llegar fertilizantes, por decir, para determinados productos, está, digamos, haciendo contratos con, con algunos proveedores internacionales. O sea, tiene que tomarse medidas sobre cualquier acontecimiento que haya, tiene que tomarse medidas. Y no solamente el Estado, sino las mismas empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, estos supermercados, ¿no? Los supermercados que generalmente estos productos alimenticios lo compran aquí en el mercado nacional, posiblemente ya estén viendo cómo lo podrían comprar en el mercado internacional, ¿no? Claro, eso tiene que tomarse previsiones y ahí podrían, digamos, los presupuestos cambiar ante una circunstancia que se pudiera presentar. Aun cuando en nuestro país no hay mayor riesgo, como dije, no compramos alimentos ni a Europa, menos a Asia, donde está Rusia, ni, 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 ni de otros continentes. El Perú casi es autosuficiente en alimentos. El Perú es autosuficiente en alimentos. En gran parte de los alimentos somos autosuficientes. Incluso somos tan autosuficientes que tenemos para vender, ¿no? Tanto que, tanto que se venden muchos productos a nivel internacional, como esto de los espárragos, de la páprica, de tomate, lechuga, repollo, nabo, qué sé yo, tantos productos que existen, ¿no? Ni qué decir, pues, papa y otros productos, ¿no? Entonces, por ahí no hay mayor temor, pero claro que hay que tomar previsiones, ¿no? Incluso a veces, miren, incluso, ¿qué es lo que pasa? Y ustedes saben esto, a veces, primero les cuento lo que pasa a veces a nivel interno, ¿no? A nivel interno. Cuando, por ejemplo, en un distrito ahí pequeño del país, el país es todo esto por decir, y por ahí hay un distrito, una provincia que vino una lluvia y arrasó, digamos, con las chacras o afectó a los pobladores. Entonces, ¿qué quiere ese distrito? Declaración de emergencia. ¿Para qué piden estos distritos declaración de emergencia? ¿No? Para poder gastar su presupuesto sin mayores formalidades. Y ahí es donde se da, por ejemplo,
mucho mal uso de los presupuestos. Y por eso cada alcalde, cada gobernador regional, cuando se presenta algo en su zona, aprovecha, digamos, casi descaradamente para pedir estado de emergencia, ¿no? Malversación de fondos. Claro, finalmente termina así, ¿no? Termina así en esas situaciones, ¿no? Mire, recuerden que hace 2, 3 meses hubo un problema en Amazonas, creo, ¿no? En Amazonas, por ahí del borde de Río, creo, una desgracia por ahí, ¿no? O el temblor. Por el temblor, No, ¿no? Claro, terremoto, claro. exacto, exacto. Gracias por hacer, Díaz, por hacer recordar, por ese temblor, ¿no? Pero, y ahí declararon de emergencia ahí en el lugar donde fue eso, ¿no? Declararon emergencia, pero luego nadie ha dicho nada que si se gastó todo o no se gastó o cómo está, se olvidaron del asunto. O lo que ha pasado, digamos, en otros lugares como Pisco, Ica misma, donde hubo, digamos, el terremoto hace algún tiempo atrás, eh, les, les han asignado los presupuestos, pero la desgracia que hubieron no se han recuperado. Gran parte no se ha recuperado. Las iglesias que en algún momento fueron, alguna que otra se ha refaccionado, ¿no? Pero el caso, digamos, de pistas, veredas, agua, desagüe, viviendas destruidas, por ahí han quedado así. Y más bien los pobladores ahí con su esfuerzo, ya dado los años, porque eso fue ya hace como 15 años, vienen solitos haciendo sus cosas, ¿no? Y la emergencia solamente sirvió para, como decían ahí, despilfarrar, digamos, el dinero, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, en este caso, como lo están anunciando a nivel mundial, se trata, digamos, de los grandes negocios que hay a nivel nacional, ¿no? Porque cada vez que hay una crisis así de efecto mundial, es creada, ¿no? Es creada o creado por, por los grandes negocios que dominan el mundo, ¿no? Incluso, ustedes recuerdan que al inicio, digamos, de la pandemia, mucho se habló, digamos, que habría, digamos, que alguna potencia, incluso se le acusaba a los chinos de haber creado, digamos, el virus y todo eso, ¿no? Y aparecieron rumores que estaba metido ahí el mismo Bill Gates y todo un conjunto de elementos, ¿no? Pero curiosamente después desapareció esa ola, ¿no? Y al final los grandes laboratorios de Estados Unidos, más de 5 laboratorios, de Europa, un par, de la misma Rusia, ni qué decir, los chinos se han visto beneficiados por las tremendas ventas que han tenido con la vacuna, ¿no? Ahora, como se le está acabando el negocio de las vacunas, ya aparecen, digamos, con otra situación que sería, digamos, que acarrearía una crisis, ¿no? Un tanto por ahí esta gente pues, y utilizan a la prensa, ¿no? La prensa se presta, ¿no? Porque esta noticia de la crisis alimenticia apareció en el The Economist, que es un periódico financiero de Estados Unidos, ¿no? Pero que tiene, digamos, influencia mundial, ¿no? Y entonces todos se han agarrado y comienzan a echar leña ahí, y con eso quieren incluso tumbarse a los ministros, tumbarse al gobierno, aduciendo que qué pasará, qué nos pasará, no tendremos que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas de estas cosas son generadas por el mismo modelo que predomina en el mundo, que es el más fuerte, el modelo capitalista, ¿no? Y que genera sus propias crisis y que genera sus ambientes así negativos, ¿no? Con eso no quiero decir que el modelo como tal sea malo, ¿no? En realidad, la gente que está al mando del modelo, a cargo del modelo, es que siendo la gente mala, ¿no? Porque el capitalismo, como el neoliberalismo, como el socialismo, e incluso hasta el propio comunismo, ¿no?
tienen, digamos, una filosofía, y la filosofía es todo en sentido positivo, ¿eh? Es todo en sentido positivo. Pero como hay bloques pues que están en contra, uno lo chanca al otro, y el que tiene poder sobre los medios de comunicación termina, digamos, imponiéndose, como es el capitalismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas noticias que están por ahí, pero no está de más pues tomar sus previsiones del caso, ¿no? No está de más tomar sus previsiones del caso, ¿no? Como posiblemente ustedes que ya trabajan, posiblemente tengan oportunidad de retirar sus aportes de la AFP, ahora que hoy día han aprobado el retiro de la CTS, ¿no? No, digamos, no lo consuman así, solamente sáquenlos, pues, si es estrictamente necesario, ¿no? Porque si no, déjenlo ahí nomás, que siga ahí, que siga bien ahorrado ahí, ¿no? Sacarlo, digamos, si existe la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque cuando haya, digamos, una verdadera crisis recién, pues, y no terminar comprando, pues, cambiando tu teléfono, de repente es un chanchito y ya quieres un smartphone, ¿no? O de repente, si te da para que compres un carro y ni siquiera lo necesitas, pero quieres, como dicen, quieres giliar con tu, con tu carro, ya te lo compras, pero no te es necesario. Hay que recordar que eso va a originar costos a la larga, ¿no? Gasolina, repuestos, te pueden quitar, te pueden asaltar con tanto delincuente que hay, ¿no? O sea que hay que saber utilizar los recursos, ¿no? O sea, aun cuando sean los aportes de la AFP, sea de nosotros los trabajadores, la CTS sea de nosotros los trabajadores, tampoco no podemos darle mal uso, ¿no? Sino debemos utilizarlo constructivamente, adecuadamente, si es necesario lo sacamos, si no, que esté ahí, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la tarde estuve viendo ahí una entrevista que le hacían a un economista, ¿no? Y le decían la, la entrevistadora que no sé si le preguntaba para que la gente se entere o no sabía ella, ¿no? Le dice, señor, la gente pregunta que si puede retirar su CTS de la cuenta que está ahí y lo puede poner en ahorros. ¿Cómo va a ser eso? Pues sería una locura, ¿no? Porque la CTS te paga mucho más que ahorros, ¿no? Digo, ahorros a la vista, ¿no? Ahora, si lo pones a plazos, ya es ni siquiera a plazos, ¿no? Porque la CTS está por encima de los plazos, por encima, digamos, de los depósitos a plazo, ¿no? O sea, hay que ahí, por ejemplo, ilustrarse bien, ¿no? Ilustrarse bien en ese sentido, ¿no? Profesor, en este caso se puede hacer retiro de la AFP tan solo para hacer, pues sí, emprender algo, o hacer una mejora que se requiere de urgencia. Claro, claro, alguna urgencia, como tú dices, algo que quieres, con el cual vas a obtener alguna renta adicional, digamos, ¿no? Pero no pues para ir al cine, para ir de viaje, ¿no? Si fuera para tus estudios, ¿no? Para tus estudios, ni modo, es una buena inversión, ¿no? En ese caso, los estudios, la capacitación, ¿no? Ahí en esa entrevista también sí dijeron, ¿no? Dijeron ahí, los trabajadores, por ejemplo, teniendo o no teniendo trabajo, teniendo o no teniendo trabajo, podrían utilizar para capacitarse. De repente un diplomado de un mes, 2 meses de ahí, y adquiere nuevas competencias y está listo ahí para cualquier oportunidad, ¿no? Sería una buena inversión, ¿no? Exacto, así es. Bien, bien, entonces hay que tener cuidado con esas situaciones que se dicen por ahí, ¿no? Bien, vamos, seguimos. ¿Cuál es la importancia de esto, no? Bueno, de veras es importante porque ya se decía por ahí que el presupuesto debe ser el pilar, ¿no? Recuerda que hemos dicho que era el pilar, ¿no? Por lo tanto, digamos, es de suma importancia, ¿no? En este caso, dice, permite realizar una revisión permanente del plan estratégico de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que uno vende, van a darse
o no van a darse las metas, los objetivos que se tiene ahí en el plan estratégico, ¿no? Mueve todo, ¿no? Luego indicamos por acá, con la determinación de las cantidades a vender, se pueden, digamos, pronosticar o determinar, digamos, los gastos operacionales de administración, de ventas e incluso gastos financieros, porque finalmente, digamos, tanto los costos como los gastos, alguien tiene que financiarlo y va a ser la propia empresa. Y si hablamos de financiamiento, hablamos que se puede incurrir en una deuda y la deuda siempre conlleva gastos financieros, ¿no? Pero claro que tiene importancia en ese sentido, ¿no? Saber todo eso, ¿no? Luego, por acá dice, una vez elaborado el definir de los costos de producción, una vez elaborado o definido en todo caso, los costos de producción o costos de servicio, ¿no? Para el caso de las empresas de este sector. O sea que lo que está diciendo ahí no tan claro es que de acuerdo con el presupuesto de ventas podemos determinar cuánto de costo vamos a incurrir. Y no solamente costos, sino gastos operacionales también. E incluso hasta los tributos que hace ratito hemos mencionado, ¿no? Nosotros solamente mencionamos el impuesto a la renta, pero hay otro desembolso que ahí ocurre en las grandes empresas, especialmente, que es la participación de los trabajadores, ¿no? O sea, en la medida que una empresa tenga más de 20 trabajadores, en planilla, obviamente, entonces va a tener que darle una participación de los trabajadores. Si bien eso no es considerado como un tributo, pero es un derecho de los trabajadores. Y entonces también tiene que considerarlo en el presupuesto correspondiente. En todo caso, si se va a entregar participación a los trabajadores, eso se va a deducir ¿de dónde? De las ventas, porque las ventas están ahí como el elemento que contrarresta al resto. Las ventas contrarrestan a los costos, a los gastos, a las participaciones de los trabajadores, incluso contrarrestan al impuesto a la renta e incluso a los dividendos que se estima darle a los dueños o accionistas de una empresa, ¿no? Miren, de acuerdo con la venta también se puede determinar la inversión en activos fijos, ¿no? Aquí estamos hablando ya del presupuesto de inversiones. Por ejemplo, si una industria está fabricando, por ejemplo, su capacidad instalada, escuchen ahí, capacidad instalada. Capacidad instalada quiere decir tener un terreno, un local, tener la maquinaria y toda esa infraestructura permite, digamos, operar. Entonces, si una empresa tiene una capacidad instalada para 50,000 unidades, por decir mensual, pero quiere vender 100,000, tiene que comprar pues más maquinaria, tiene que tener más locales, tiene que incurrir, digamos, en mayores desembolsos, ¿no? De repente también adquirir vehículos, computadoras, equipos, herramientas. Puede haber, digamos, desembolso de ese tipo, ¿no? Eh, de eso podemos ver entonces que las ventas que están acá, estas ventas tienen incidencia por acá, tienen incidencia por acá, también llegan por acá, también inciden en las inversiones, en todo, ¿no? Luego dice acá, permite planear el presupuesto de ventas, se puede, o sea, de acuerdo con lo que quiero vender, ¿no? De acuerdo con lo que quiero vender, permite, digamos, planear cuánto voy a vender, ¿no? ¿Para qué? Para realizar el flujo efectivo. O sea que, de acuerdo con lo que estimo vender, voy a determinar otro presupuesto que se llama el flujo de efectivo o también llamado el presupuesto de caja, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente miren cómo sucede esto, ¿no?
nosotros vendemos. De la venta, una parte va a ser, por decir al contado, en sus distintas modalidades, ¿no? Y otra parte va a ser al crédito. Esto de contado no hay ningún problema. Este de contado lo puedo cobrar así al cash, lo puedo cobrar a través de giros, lo puedo cobrar a través de depósitos en cuenta, a través de cualquier forma. El dinero llega ahí, inmediato. ¿No? El asunto viene por la parte del crédito, ¿no? Por la parte del crédito. Y este crédito, digamos, primero que no sabemos si los clientes no van a cumplir, ¿no? Pero nosotros auguramos que le podemos cobrar, por ejemplo, le podríamos cobrar mes a mes. Mes a mes. O sea, te vendo en mayo y te cobro en mayo. Ese crédito podría, digamos, cobrarlo a 60 días. A 60 días. Te vendo, digamos, te vendo en mayo, digo mayo por el mes que estamos, te vendo en mayo, pero te voy a cobrar en julio, los primeros días de julio, ya está. Incluso podría cobrarte, digamos, a 90 días, etcétera. Ya depende de la empresa, ¿no? Depende de la empresa a cuántos días quiere cobrar, ¿no? Entonces, de acuerdo, y estos cobros que estoy hablando acá, mes a mes, son parte de este flujo, del flujo de efectivo. Estos son parte de este flujo, por eso lo estoy mencionando, ¿no? Ahí está, aterrizan ahí, ¿no? Entonces, este presupuesto de ventas, vamos a graficarlo de otra manera. Este presupuesto de ventas, por acá, vamos a poner este presupuesto de ventas, incide sobre el presupuesto de costos. Incide sobre el presupuesto de gastos. Incide sobre el presupuesto de inversiones. Incluso podríamos decir sobre el presupuesto de deudas que está amarrado con las inversiones. Y esto último que hemos dicho, que este presupuesto de ventas también incide con el presupuesto de caja, con el dinero que podríamos estar cobrando en algún momento. Y ya está. Esa es la relación y por eso podemos ver que tiene una gran importancia, porque está por acá, por allá e incide en todo, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Dicho de otra manera, este presupuesto de ventas hace que la empresa que está acá, que la empresa tenga, digamos, vida, ¿no? Que la empresa tenga vida, ¿no? Porque si no vendemos, no tiene razón de ser, ¿no? En algún documento leí alguna vez, no recuerdo el autor, pero decía que una empresa que no vende, en realidad está, digamos, falleciendo, está muriendo, ¿no? Está muriendo. Porque una empresa nace para vender, ¿no? Cualquiera que fuere, de comercio, de industria, de servicio, ¿no? Se imagina, digamos, que exista una universidad que no reciba alumnos, como lo están haciendo, por ejemplo, con las universidades no licenciadas, ¿no? Ustedes saben que las no licenciadas siguen operando, pero con los alumnos que tuvieron a esa fecha. Ya no hay examen de admisión ahí, no hay examen de admisión, no hay nuevos alumnos, ¿no? Y entonces están sacando ahí a lo que tienen. Bueno, a los que han quedado, porque gran parte se ha ido a otras universidades, ¿no? Al ver que ya su universidad va a ser cerrada, se les han picado, como dicen a otros. Y posiblemente aquí haya un buen porcentaje proveniente de otra universidad, ¿no? Porque es así, ¿no? Es así, ¿no? Uno tiene que buscar un grado de seguridad, ¿no? No va a estar, digamos, ahí viviendo con un muerto, ¿no? Porque ya una universidad no licenciada es un cadáver.
es un cadáver. Pero claro, si le dan, si los dueños reinvierten ahí, pueden presentarse a otro proceso de licenciamiento y podrían sacar adelante. Eso lo han hecho, digamos, no he visto en el caso de privadas, ¿no? Pero en el caso de nacionales, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ica, por ejemplo, no lo licenciaron, pero eso fue hace como 3 años, ¿no? Y al comienzo de este año, me parece, ¿sí? Al comienzo de este año, ¿qué comienzo, no? Hace 2 meses, creo, hace 2 meses o 3 meses, ya le dieron su licenciamiento. ¿Por qué? Porque el Estado le dio recursos, las autoridades que están en esa universidad lo utilizaron convenientemente, cubrieron las falencias que le habían observado y pum, pa, licenciadas. Más bien está demorando, digamos, el caso de la Universidad Pedro Rigallo, que es del Estado, Universidad Nacional Pedro Rigallo, ¿no? Que siendo el Estado, si le ha dado, digamos, si el Estado le ha dado a ICA, a la Universidad de Ica, también seguramente le ha dado a la Universidad Pedro Rigallo, ¿no? De hecho, ¿no? A no ser que sus directivos no hayan solicitado, ¿no? Que no creo, ¿no? Pero ahí están demorando el asunto. Hay otras universidades también nacionales que no han sido licenciadas, ¿no? Pero la que recuerdo son esas dos. Una que ya se licenció y otra, digamos, que no lo ha hecho, como la Pedro Rigallo que menciono, ¿no? Y podría, digamos, así viene sucediendo, ¿no? Entonces, el presupuesto de ventas es el que le da vida a una empresa. En la medida que estimamos vender, estamos hablando que vamos a vivir, ¿no? Y que en términos empresariales es que no vamos a salir del mercado, vamos a estar ahí en el mercado. Porque cuando una empresa, dicen, salió del mercado, es como decir que ya lo enterraron, ya lo sepultaron, ya murió, ¿no? Ya está fuera del mercado. Entonces, por ahí va la gran importancia que tiene. Bien, vamos a hacer un paréntesis ahí de 20 minutos. En 20 minutos estamos continuando. ¿Qué le parece? Ok, profesor, Sí, listo. está bien, Gracias. profesor. Sí, Gracias, está muy bien, amable. profesor. Gracias.